A ver, ¿Me escuchás? ahí te escucho perfectamente, Esteban. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sin eco. Ahora sin eco, pues si no era imposible. Como volviendo nuevamente con la entrevista para atrás, estamos con el jefe de gabinete del partido de Magdalena para charlar sobre esta fiscal impositiva. Quiero que me haga un análisis de bueno de esta aprobación que se dio el día miércoles en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Sí, mirá, respecto a la fiscal impositiva, bueno, obviamente el debate se dio donde se tiene que dar, que es el recinto del Consejo Deliberante. Yo soy respetuoso porque me tocó en otro momento cumplir con esa tarea de concejal y soy respetuoso del debate dentro del recinto. Lo que sí, a título personal y como funcionario, me llama la atención de que muchas veces se soslayan los datos, digamos, ¿no es cierto? Mm. No se les presta atención, no se tienen en cuenta a la hora de discutir un proyecto sustancial, digamos, para la marcha de la economía municipal, como es la ordenanza fiscal impositiva. ¿Por qué digo esto? Yo soy bastante obsesivo con los números y creo que a la hora de analizar una ordenanza fiscal impositiva se puede criticar políticamente lo que a uno se le antoje, pero primero tenemos que saber de qué estamos hablando, digamos, en cuanto a los valores de las tasas y derechos que cobra el municipio. ¿Por qué digo esto? Porque yo escuché decir, a modo de ejemplo, Sí. y, te agradezco la oportunidad de aclararlo, porque creo que confunde al vecino, de que había tributos que aumentaban un 90%, un 100%, y Sí. que el gobierno mentía y escondía y decía que el aumento promedio era del 30%, pero que había tributos que aumentaban el 100%, cuando está totalmente alejado de la realidad eso. Y para demostrarlo, digamos, no basta con mi palabra, porque sería la palabra de uno contra otro, sino que basta con remitirse a lo que aprobó el Consejo en marzo de este año, digamos, que fue la ordenanza fiscal impositiva para este ejercicio. Eh, Volvemos a los ejemplos. Se criticó el incremento de la licencia de conducir. Sí. Y la licencia de conducir en marzo del 2025, cuando se aprobó la ordenanza fiscal impositiva, que si vos recordás bien, y seguro que lo recordás porque participás de las sesiones, hubo un acercamiento, una negociación con parte de la oposición en ese momento, y entre ambos sectores, digamos, entre oficialismo y oposición, se determinó que en la tasa, en los derechos de oficina que incluyen la licencia de conducir, o, por ejemplo, en los derechos de uso de pileta, se realizaban aumentos escalonados, digamos, durante el año. Sí, eso Es lo decir, manifestaron, sí. de enero a marzo un monto, de marzo a mayo otro monto, y así sucesivamente. Sí. Entonces, si ahora se presenta un proyecto con un monto, ¿con qué lo voy a comparar? Lo tengo que comparar con el último. Me parece que es bastante sencillo de entender. Me lo tengo que comparar con el primero para determinar el aumento. Mm. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, con el si número lo, final. exactamente, Con el pero número eso lo final. aprobaron los mismos concejales. Ahora, si no leen lo que lo aprobaron o lo trataron, aquellos que no lo aprobaron, al menos lo tuvieron enfrente de sus ojos y lo pudieron leer. Ahora, si no leen lo que tratan, yo no tengo la culpa, la verdad. Pero me llama muchísimo la atención de que no se tengan en cuenta estos datos y que se tiren cosas al aire sin siquiera tener en cuenta lo que ellos mismos trataron. ¿Me explico? Sí, sí, tirar. Entonces, Usted está apuntando al espacio de pensamiento de acción que tuvimos acá al presidente del EPA, Julián Ganón, que comentaba este aumento. Es más, salió un video también a través de sus redes sociales que hablaban del aumento que para ellos era desmedido del 90% de las licencias de conducir o que le iba a salir 90% más caro al vecino de Magdalena sacar la licencia, obtener acceso a la pileta y otros derechos de oficina. bueno, la verdad que vuelvo a reiterar que está totalmente alejado de la realidad. Mm. Porque para tomar un incremento de un ejercicio a otro tenemos que tomar el último valor, que es el que paga el contribuyente, y compararlo con el que se propone para el ejercicio próximo, que arranca el 1 de enero. ¿De cuánto sería, Esteban, ese Del incremento? 30%, o sea, 30%. todos los aumentos, de todo, como bien se explicó desde nuestro bloque en la oportunidad de la sesión, y como está explicado en la presentación del proyecto, Mm. en la elevación al Consejo,
el orden de incremento es del 30%, que va en línea con los índices de inflación del ejercicio que estamos atravesando y con lo proyectado para el ejercicio próximo. Es una actualización, digamos. Sí, sí, sí. Y todos los tributos van en orden, y quiero hacer un punto acá y referirme, porque también escuché decir, y aclaro, yo no le respondo a nadie en particular, ni a ningún espacio en particular, me estoy refiriendo al debate público que se realizó sobre este tema. Y por eso quiero poner las cosas sobre la mesa tal cual son, digamos, y esto está demostrado en los expedientes, no lo digo yo. Después se dijo respecto a la tasa urbana, que es una tasa importante, es la que permite financiar al menos parte de los servicios que brinda el municipio a todas las áreas urbanas del distrito. También se dijo que aumentaba un 90%, y si mal no recuerdo, en la oportunidad del debate, también se explicó a quién afectaban los incrementos. Si tomamos las casi 9.000 partidas urbanas que tiene el distrito, el 70,5% va a pagar menos del 30% de aumento. Repito, el 70,5% va a pagar menos del 30%. El 14,2% va a pagar entre 30 y 35%. Y solamente el 15% de las 9.000 partidas va a pagar más del 35%. ¿Por qué esto? Porque se busca una progresividad en la tasa, que aquel que tenga una propiedad de mayor valor termine pagando más de que aquel que tenga una propiedad de menor valor. En el mundo, los impuestos que cobra el Estado tratan de orientarse hacia lo progresivo, digamos. Y esa fue la idea que se explicó acá en la municipalidad el día que vinieron los concejales. Pero bueno, la verdad que vuelvo a decir, me llama la atención que no se tenga en cuenta cuando uno habla de números y la respuesta sea tirar cosas al aire sin ningún sustento. Lo que, disculpe que le hago este corte, Esteban, ¿Sí? pero esta discusión que usted está dando y la explicación que usted me está exponiendo al aire, tanto a mí como a toda la gente que nos está escuchando en este momento, es algo que la oposición le recriminaba a su propio bloque de concejal, ¿no? Al bloque de concejales oficialistas que hablaban de que se quedaban enconados o simplemente encasillados en que ya tenían los votos necesarios o el despacho de mayoría para tratar esta situación de la fiscal impositiva, y que no explicaron nada. Que no explicaron nada. Usted está haciendo docencia en este momento, está explicando, y que simplemente los concejales oficialistas en la tarea legislativa, en comisiones, como ya tenían todo el camino allanado, aceleraron la situación del despacho final, y a través de un mensaje de WhatsApp, que era lo que se hablaba, ya tenían todo definido y no explicaron nada. Mirá, te digo dos cosas. Por un lado, que yo no me meto en las discusiones de consejos, porque para eso están los concejales, digamos, y repito lo que te dije al inicio de la nota, que el debate se dio donde se tenía que dar. Ahora, cuando se dan debates que no tienen en cuenta los datos y los números, la verdad que es muy difícil, digamos, discutir parado en el aire. Yo recuerdo parte del debate, no me lo acuerdo completo, pero entiendo de que el miembro informante del proyecto, que fue el concejal Raffo, a la hora de presentar las modificaciones, explicó esto, y explicó el porcentaje que afectaba el incremento, que era al 70% menos del 30% de incremento. Todo eso se explicó. Ahora, cuando salimos a discutir cosas en el aire, la verdad que se hace muy difícil. Yo lo que quiero decir es que, en definitiva, también escuché decir de que se aumentaban todos los tributos, se habló, no sé si se puso ese término, pero uno escuchaba las notas o leía los títulos de las notas y parecía que había un impuestazo, y la realidad es que la tasa urbana aumentó en el orden promedio del 30%, como expliqué recién. La tasa por seguridad e higiene no tuvo ningún incremento, porque la tasa por seguridad e higiene es sobre los ingresos brutos, digamos, que se devengan durante un ejercicio. Entonces, y eso no tiene que ver el municipio, se aplica un porcentaje que sigue siendo el mismo, incluso que está escalonado a la baja cuanto más se factura para las industrias. Y la tasa por servicios rurales, que es la del campo, sí, tampoco tuvo incremento porque está atada al índice del valor del litro de gasoil. Sí, y bueno, eso no depende del municipio. Entonces, hablar de que aumentó todo, de que se va, de que se financia con el bolsillo de la gente, es
totalmente falso, digamos. Sí, bueno, es una de las situaciones que se fueron planteando acá al aire, y el tema del incremento del valor del gasoil, todos sabemos que no es una situación que maneje el gobierno municipal, eso es un factor del mercado del combustible de la República Argentina y fue incrementando esa tasa, pero lo cierto es que, bueno, acá está manifestando ciertas situaciones de esta nueva fiscal impositiva que se va a aplicar en el 2026 y que se aprobó con los votos del oficialismo y toda la oposición en contra. Esteban, hubo una situación particular en el debate de esta fiscal impositiva, y es que hubo un extracto que sacó la concejal de acá. Yo sé que usted no quiere contestarle, pero es un discurso y un pedazo de una sesión que creo que es de su autoría, que hablaba de cuidar el bolsillo de los contribuyentes, de no asfixiarlos con impuestos. ¿Cree que fue utilizado de manera bastante particular ese pedazo de su discurso, si no me equivoco, que es de usted? ¿Me lo podría confirmar? No, mira, Cristian, la verdad que a mí no me preocupa las críticas puntuales que se hagan hacia mi persona, porque uno está expuesto a eso a la hora de desempeñar la función pública. No me molesta para nada. Lo que sí puedo decir que una cosa es mirar la foto y otra cosa es mirar la película. Estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de otra situación económica, estamos hablando de otras condiciones de gobierno y estamos hablando de otras prácticas que tenía aquel gobierno que yo criticaba en su momento, donde, por ejemplo, ni siquiera los salarios de los empleados los incrementos de los salarios eran acompañados por los índices de inflación, cosa que este gobierno sí ha cumplido y creo que ya lo he explicado en tu programa en reiteradas oportunidades. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta y que la verdad que nadie presta atención y no me voy a cansar de repetirlo, porque entiendo de que no se toma el asunto con la preocupación que debemos tomarlo, me refiero a toda la clase política, es la situación que ha cambiado la relación entre los gobiernos de niveles superiores con los municipios. Y acá también se soslazan los datos, digamos. Yo los tiré varias veces y nadie me los repreguntó, nadie me pidió la información. Y yo tengo, a modo de ejemplo, digamos, del 2019, bueno, en la década del gobierno anterior, digamos, el gobierno de Fernando Carballo, ni hablar las transferencias que venían de otros niveles. Eran majestuosas, o sea, eran cifras siderales, digamos, las que venían a comparación de otros niveles. En la administración anterior, si tomamos, por ejemplo, del 2019 al 2023, a diciembre del 2023, también se recibían transferencias de otros niveles, sobre todo del gobierno nacional y también del gobierno provincial, que en promedio más o menos eran el 4% de la ejecución del presupuesto. Estamos hablando de casi 900 millones de pesos a valores de esa época, digamos, en promedio, por año. Cosa que te permitía hacer obras, hacer un montón de cosas. Desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha, eso no se dio más, digamos. Y no es culpa del municipio, es culpa de la situación política y económica que existe en la actualidad. Entonces, ¿qué debe hacer la clase política de un municipio? Bueno, buscarle la vuelta para tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos posible para brindarle los servicios a los vecinos como se lo merecen. Ahora, nadie se preocupa por eso, nadie lo habla, nadie lo dice, y es una realidad, digamos. Yo no sé si tuviste oportunidad de escuchar el otro día al intendente de Ensenada, Mario Seco, sí, lo escuché, que hablaba de esto y decía el esfuerzo que están realizando los intendentes, y no dijo los intendentes peronistas, ni los intendentes que responden al gobernador, todos los intendentes. Sí, habló. Y nadie lo tiene en cuenta, digamos. Entonces, hablar de una cosa que pasó hace 10 años o 15 años, no me acuerdo la fecha de lo que se leyó, y no analizar el contexto actual, me parece totalmente fuera de lugar. Pero bueno, son criterios, yo respeto las críticas y las asumo, pero yo también tengo la obligación de explicar en qué contexto se dan estas actualizaciones de las tasas y derechos que pagan los contribuyentes, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que ya, más allá de la explicación que está haciendo Esteban en esta mañana, que lo tenemos al aire, el jefe de gabinete, lo cierto es que ya se aprobó esta fiscal impositiva, y otra de las cuestiones tiene que ver con esto de que no llegó o llegó de manera desfasada la presentación del presupuesto, a la cual se pidió una prórroga hasta el 7 de diciembre,
y hablaban también de una suerte de desfasaje, ¿no? ¿Por qué la fiscal y después el presupuesto cuando generalmente llegan casi al mismo tiempo al recinto del Consejo Deliberante? ¿Cuáles son las cuestiones por las cuales se ha trazado en este momento el tratamiento o la llegada del presupuesto 2026 del Partido de Magdalena al Consejo Deliberante? Dato no menor, en el 2025 el municipio no tuvo presupuesto a pesar de que tenía mayoría, podríamos decir, en el Consejo Deliberante. Así es, pero respecto a la presentación del presupuesto, el gobierno se remite a la facultad de que le otorga la ley, digamos. El presupuesto por ley se debe presentar antes del 31 de octubre, pero también el Ejecutivo está facultado para pedir prórroga. ¿A qué se debe la prórroga? Y se debe a la situación, volvemos a lo mismo, se debe a la situación política, económica que atraviesa nuestro país y nuestra provincia, donde lo que menos hay es certezas, digamos. Recién ayer, creo, yo te comenté, digamos, fuera de aire, obviamente, de que recién ayer la provincia convocó a funcionarios de los 135 municipios para presentarle el marco macrofiscal del 2026, digamos, cosa que obviamente hay que tener en cuenta porque ahí se presentan las proyecciones, las estimaciones de transferencias en concepto de coparticipación que se le envían a los municipios, en concepto de todos los fondos que se le envían a los municipios, y esos son datos clave para a la hora de diagramar un presupuesto municipal. Afortunadamente, nuestro equipo de trabajo ya lo tenía hecho las estimaciones y coincidieron bastante con las que aprobó la provincia ayer. Pero bueno, eso lo explicaremos en otro momento. Pero a eso se debió y por eso se pidió una prórroga más, porque se había pedido hasta el 30 de noviembre, y se pidió una prórroga más. Seguramente la semana que viene se estará presentando el proyecto o se estará elevando al Consejo Deliberante. Jefe de gabinete, ¿cuánto se prevé que va a ser el gasto total cercano, no? O si se acuerda el número en la cabeza del Partido de Magdalena para el ejercicio 2026. 23.000 millones. 23.000 millones. Es la cifra del presupuesto, si no varía en base al informe que se recibió ayer, va a andar por ese número. Muy bien. ¿Y los principales ejes que va a tener este presupuesto, cuáles serían? ¿No? Mirá, en realidad no va a cambiar mucho de lo que viene sucediendo en los últimos ejercicios. Obviamente afectados, digamos, por esta falta de recursos de niveles superiores que solamente se perciben lo que corresponden a lo que está estipulado por ley, que es la coparticipación, pero no se estipulan fondos o recursos que tengan que ver con recursos afectados para realizar una obra, porque esto la verdad que no se está dando ni en Magdalena ni en ningún lado, salvo algunas excepciones, como sucedió hace un tiempo, que se recibieron fondos para realizar el centro universitario de parte del gobierno provincial. Después, obviamente, el presupuesto está orientado a seguir sosteniendo y fortaleciendo el sistema de salud, que es, la verdad que tiene una erogación muy importante dentro de lo que es el gasto total. Después a la realización de obras públicas por administración, en su totalidad, como se viene realizando, y después a avanzar y seguir peleando por la excelencia de los servicios que presta el municipio, sobre todo los servicios que tienen que ver con el mantenimiento urbano. Y además, bueno, la novedad que sí tiene este presupuesto es la creación de la CACER, que ya hemos hablado en otra oportunidad, y la decisión política del Ejecutivo de afectar el 80% en un principio de los fondos recaudados en concepto de tasa de servicios generales rurales destinados al mantenimiento de los caminos, que esperemos, y a eso apostamos, de que todo este cambio traiga mejoras para los caminos, que sabemos que tienen dificultades, ¿no es cierto? ¿Usted cree que también como el intendente que lo expuso en Vieites, que todo lo que tiene que ver con el impuesto rural tiene que ir 100% a la CACER? Mirá, eso es una discusión, yo me acuerdo, ya que hablamos hace un rato de años anteriores, era una discusión histórica, digamos, donde se reclamaba de que por ahí los ejecutivos subejecutaban, digamos, lo recaudado en concepto de tasa rural. Y terminaban destinándolo al sostenimiento de las partes urbanas del distrito. La verdad que es una medida novedosa
y creo que va a tener, se va a traducir en un beneficio directo a los productores, al campo, a las escuelas rurales y demás. Y también esta composición de la comisión, que está integrada parte por el Ejecutivo, parte por los productores y parte por la entidad que nuclea al sector rural, que es la sociedad rural, entiendo también que va a haber una política de mejorar también la recaudación para obtener más recursos para volcarlo al mejoramiento de los caminos. Así que, a tu pregunta, yo creo que el intendente ya lo anunció, como bien decís vos en Viaite, de que en principio es un 80%, que es lo que está estipulado en la ordenanza, Sí. y después se irá avanzando hasta que un día se logre afectar el 100% de los recursos, ¿no es cierto? Y además el acompañamiento de la municipalidad, porque no solamente son esos recursos, sino también No, el acompañamiento maquinaria. de las gestiones para adquirir maquinarias Sí, sí, y sí. todo lo que tiene que ver con lo que es el sostenimiento del área rural. Estamos charlando con el jefe de gabinete del Partido Magdalena, Esteban Castiglia, y hay un tema central que nosotros lo expusimos en Data Magdalena, que es el plan 2030, ¿no? Que lo charló y lo dijo a viva voz en el discurso del 249 aniversario el propio intendente al pueblo, ¿no? Al vecino. En esta estructura del presupuesto 2026, ¿podemos ver alguna señal de la proyección de este plan 2030? Mirá, respecto al plan 2030, creo que no hace falta abundar mucho porque el intendente fue bastante claro, entiendo, en su mensaje en el acto de aniversario. Y más que nada, más allá de los títulos que se le pongan a las políticas que se empiezan a aplicar, esto tiene que ver con una cuestión central, que es la decisión política de hacerlo, digamos. Eso es lo que plantea el intendente Urcade a la hora de anunciar estos tres ejes. Y también hay que destacar de que los tres ejes que se nombraron, que son la generación de empleo genuino, el fomento del turismo y la creación de suelo urbano, no es que se va a trabajar a partir de ahora, porque lo anunció el intendente en el No, aniversario. ya se está viene haciendo. trabajando Ya en se eso, viene haciendo, sí. digamos. Respecto a lo que es la generación de empleo, vos bien sabrás de que ya se ha presentado en el Consejo el pedido de autorización para la compra del predio para la instalación del parque industrial. Entonces, ya se ha presentado el proyecto del parque industrial ante todo el cuerpo deliberativo. Ya se lo ha presentado también a la sociedad, que ya lo conoce. Digamos, no es que se va a empezar a trabajar a partir de mañana, sino que se está trabajando. En la cuestión del turismo, yo también escuchaba por ahí que decía que las acciones que tienen que ver con el turismo son meramente propagandísticas. La verdad que no coincido. Yo soy testigo acá del acompañamiento y del fomento que se le da desde el municipio a todos los eventos que se realizan periódicamente, sobre todo los fines de semana, en nuestra ciudad y en las localidades del interior del distrito. Por ejemplo, acompañando a las instituciones. Creo que la muestra más clara de eso, y lo digo porque me tocó asistir, fue la fiesta del Cordero que se hizo en el invierno, creo que fue junio o julio, y la verdad que sorprendía la cantidad de gente, que me animo a decir que era más de la mitad, que provenía de otros lugares, digamos, que no era gente de Magdalena. Entonces, querés más turismo, que esa es la apuesta que tiene este gobierno, con un proyecto mucho más ambicioso, obviamente, a mediano plazo. Pero ya se está trabajando en eso, se generan distintos eventos, se acompaña a las instituciones y a las entidades que promueven actividades o eventos que intentan atraer turismo de cercanía, y esa es la idea. Y respecto a la creación de suelo urbano, también se está trabajando en distintos proyectos de loteo, no solamente en Magdalena, sino en otros puntos del distrito, con la intención que el otro día el intendente se lo manifestó a todos los concejales, de generar una mesa de trabajo y decidir en conjunto cómo se realiza el proceso de adjudicación del saldote. Entonces, me parece, vuelvo a destacar, de que ese plan 2030, que es un plan a corto plazo, 2030 son 4 años, lo importante acá es la decisión política de abordar esos ejes y de seguir trabajándolo y de concretar en la mayor medida todos los proyectos que haya relacionado con estos 3 puntos, digamos.
Bueno, estamos charlando con Esteban Castiglia, y hoy se va a estar debatiendo algo importante en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con el endeudamiento, el pedido de endeudamiento por parte del gobernador Axel Kicillof, que es importante para todos los municipios. Están en vilo todos ahí viendo qué va a pasar. Se aprobó el presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, se aprobó la fiscalía impositiva también de dicha provincia. ¿Usted cree, como se está diciendo, que si no se aprueba esta cuestión, las finanzas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires va a estar complicada la cosa? ¿Se va a complicar la cosa? Y la verdad que volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato, Cristian. La verdad que es preocupante la situación. También las negociaciones es un tire y afloje, digamos, entre oposición y oficialismo a nivel provincial, donde en el medio están los municipios. Y hay que sacar acá también, como siempre decimos, que el municipio es el primer mostrador, digamos. Los reclamos no van a la gobernación, van al municipio, digamos. De muchas cuestiones que a veces exceden a la facultad de un ejecutivo municipal, que tienen que ver con la salud, la educación, la seguridad. Pero bueno, nosotros al menos tenemos no la suerte, porque es a fuerza de trabajo, digamos, de tener un panorama mucho más alentador que otros distritos que han declarado emergencia económica, que están complicados para pagar sueldos o aguinaldo. La realidad acá en Magdalena no es esa. Afortunadamente se siguió con la apuesta al fortalecimiento del sistema de salud, con la obra pública por administración, con la prestación de los servicios, que uno lo puede ver cuando sale a la calle, con el mejoramiento de espacios públicos, que también lo puede ver cuando sale a la calle. Y bueno, ojalá que toda esa negociación política a nivel provincial termine por redundar en beneficio de los municipios que, repito, como dije en un pasaje de la nota, realizan un esfuerzo muy grande para poder brindar los servicios a los vecinos. Entonces podríamos decir que en este ejercicio 2025 llegaríamos bien, sin ningún contratiempo ni ninguna tormenta económica para el pago de aguinaldos o salarios en este fin de año. Sí, así es, y bueno. Después la historia será otra en el 2026, donde sabemos que la economía de la República Argentina y de la provincia está bastante complicada, y donde justamente hoy hablaba de Mario Seco, él exponía como un aliado del gobernador que la situación de toda la provincia de los 135 municipios y sus intendentes es un poco asfixiante, ¿no? Donde hay que moverse para poder sostener bastante saneada la situación y que no sufran algún contratiempo. Esteban, le agradezco por esta charla que hemos mantenido en el día de hoy. Última pregunta. ¿Prefiere un presidente del Consejo Deliberante oficialista o de la oposición? Porque se está charlando sobre esa cuestión mucho, la rosca política que se está metiendo hasta que se asuma y la nueva conformación del Consejo. Bueno, respecto a eso ya que hablábamos de negociaciones provinciales, eso es una negociación local. En términos local, pero también que corresponde al Consejo Deliberante. Lo que sí, déjame destacar que históricamente la presidencia del Consejo, salvo en una oportunidad que a mí me tocó ser concejal cuando se desbancó al presidente que estaba en su momento, siempre correspondió al partido político que ganó las elecciones, y en este caso el partido político que ganó las elecciones fue el radicalismo. Así que bueno, dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en el Consejo Deliberante. Todavía hay tiempo, creo que la sesión se estaba barajando para el 10 de diciembre, en principio iba a ser el 5, pero no sé si no se va a realizar el 10, ahí estaban hablando los concejales. Bueno, veremos cómo deriva esa negociación entre los distintos sectores que, como sabemos, van a ser muchos más que los que estábamos acostumbrados en mis tiempos, que era el tiempo del bipartidismo, ¿no es cierto? Claro, ahora se meten otras variantes dentro del Consejo Deliberante, y bueno, tira también un dato central el jefe de gabinete respecto a tener un reglamento respecto a cómo se decide, ¿no? La presidencia, que es el partido que más votos sacó. Se podría analizar también, sacó más votos, pero perdió capital político, perdió bancas, ganó. Es complicado en este contexto ya del bipartidismo, no lo tenemos más en la República Argentina. Tenemos otros partidos que también están entrando en juego en el partido de Magdalena. Esteban, le agradezco por esta charla en esta mañana.
No le quito No, más por tiempo. favor, Cristian, un saludo para vos y tu audiencia. Abrazo. Ahí pasaba en vivo a través de FM Victoria 98.5 el jefe de gabinete del partido de Magdalena, Esteban Castiglia.